El diputado Gonzalo Inter está esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Bienvenido a La Voz de los que Sobran, diputado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me Hola. escuchan? Sí, Hola, lo escuchamos bien. ¿Cómo ¿Me escuchan está? bien? ¿Tanto tiempo que no lo veíamos? Así es, desde antes del plebiscito. ¡Chu! Era mejor ese país, pero Justo estábamos leyendo algunas cosas que tenían que ver, la columna de Contardo, que da, o sea, es muy similar a lo que estábamos conversando, que tiene que ver con el proceso constituyente y cómo parece que algunos quieren crearlo como si no hubiese pasado nada en octubre de 2019, en todos estos años, digamos, como que nadie quería cambios. Todo lo que pasó antes fue pura delincuencia, ¿no? mm, sí, sí, yo creo a ver, quiero distinguir hay dos temas en tu pregunta Sí, que están son unidos. distintos, Sí, o sea, al menos identifico dos, que son el contexto del debate público, cómo se está dando, en donde efectivamente hay una pulsión súper exagerada y súper desproporcionada por decir que aquí no ha pasado nada, sumado además a una mala lectura del plebiscito por parte de quienes creen haberlo ganado, que parece ser la tónica de la última década en Chile, que es que quienes ganan las elecciones las leen muy mal, incluyéndonos las veces que nos ha ido bien, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el debate público actual casi todas las personas que votaron rechazo tienen una interpretación súper exagerada de en qué medida ellos mismos fueron los que sacaron el 62%, o una determinada época, o un lamentablemente determinado estábamos, partido. mira, pasamos O de sea, Guevara uno escucha a Perú, donde uno- también Perdón. las manifestaciones Perdón, callejeras diputado, algo han está dejado, pasando. lamentablemente... ¿Estamos escuchando algo por los audífonos? ¿Usted estaba escuchándolo? No, qué bueno. Ahora sí. Podemos conversar con el ex. la conversación con socialismo democrático, por ejemplo, Claro. que, que ellos interpretan que el 62% significa como, no sé, no quiero hablar por ellos, pero una sobreinterpretación absoluta y básicamente todas las interpretaciones que se están planteando en el debate público, que yo llamo desproporcionadas, hacen imposible creer que pueda haber ocurrido el estallido social. Porque el solo hecho de que haya ocurrido es incompatible con la interpretación que dan. Básicamente el país estaba feliz, rebosante de paz, tranquilidad, de reglas claras, de percepción de justicia. ¿Y por qué el estallido? Entonces, de alguna forma se vuelve a una versión intermedia de la teoría conspirativa de que Maduro le pagaba Claro. a los manifestantes, o que el pop coreano, qué sé yo, ¿cierto? Esta idea de no puede ser espontáneo, que en realidad es bien impresionante, pero fue espontáneo, y tiene que ver con cómo es el carácter de Chile actual. Y lo que hacen finalmente es que dicen, claro, como ya no existe, qué sé yo, los movimientos sociales, no es que no existan los movimientos sociales, no existen muchos de los movimientos que surgieron al calor del estallido, no pueden echarles la culpa, entonces agarran una teoría intermedia, que es agarrar a los partidos políticos que sí existen y que siguen siendo sus adversarios en la conquista del poder, que es lo que hace todo partido político, y les echan la culpa del estallido como si hubiese sido un programa, una política pública. Sí. Como que Apruebo Dignidad hubiese tenido un programa que dijera, mire, tenemos un plan que consiste en que durante unos 3 meses, digamos, existen estas manifestaciones, salen esta cantidad de gentería, con estas quemas de determinados, que es obviamente una interpretación francamente ridícula. De hecho, es tal su pulsión por convertir el estallido social en una política pública, que algo que se ve mucho, yo todavía uso Twitter, eh, que no sé si han visto que comparan así como cifras de desempleo desde el estallido social. Pero si el estallido social no es una política pública de empleo, Claro. ¿por qué haces ese cruce? Diputado, El estallido social no gobernaba, no sé, Eh, no puede gobernar un estallido. no, tiene toda la razón, diputado, y de hecho, bueno, Súper de acuerdo. pero ese estallido generó cosas bastante importantes como el famoso acuerdo por la paz firmado el 15 de noviembre que da cabida a distintos plebiscitos que van estableciendo este proceso de la Convención Constituyente que termina el 4 de septiembre con el rechazo. Ahí hubo varios elementos y no quiero dejar pasar lo que usted acaba de mencionar respecto a quienes ganan las elecciones en Chile las leen mal.
porque finalmente quizás ciertos aspectos triunfalistas a la hora de observar todos los momentos en que se fueron ganando espacios, fue también vinculado a una mala lectura respecto a cómo se estaban leyendo esas votaciones o cómo se estaban estableciendo esas elecciones. ¿Qué es lo que pasa con eso? Porque ahí hay varias cosas que lamentablemente sí primaron quizás en la opinión pública, más allá de que yo creo que también hay una cantidad de medios acá que eran efectivamente, que tenían una idea y una identidad política, ideológica muy fuerte y que parece que no hay ningún interés en cambiar eso, pero eso es otro tema, así que no lo voy a meter en esa parte. Pero, ¿qué es lo que pasa entonces con aquellos que ganan las elecciones y que leen mal las elecciones? Porque puede ser que ahí haya habido un elemento también a considerar, ¿o no, diputado? Por supuesto. Cuando mencioné lo de leer mal las elecciones, partí poniéndonos a nosotros como ejemplo. Por lo mismo aprovecho, ya que lo hizo, claro, quiero claro, recoger ese guante. Aunque hay un tuit muy divertido de mi autoría, el día que se eligen a los constituyentes, ¿Ya? y yo digo, si leemos esta elección tan mal como leyó Piñera su segunda elección, igual de mal nos va a ir. Y tenía razón, pues, diputado. Es de las pocas veces que me ha pasado. ¿De las pocas veces que ha tenido razón, diputado? ¿De las pocas veces que le ha pasado que ha sido visionario, una especie de Yolanda Sultana? No tiendo a ser visionario, pero esa vez creo que la chunté y a mí se me había olvidado. Algún tuitero me lo recordó. Sacó así, mira, algo Como Cassandra. A ver, quiero hacer dos distinciones. Primero, tú mencionaste los medios. La situación de los medios, hay mucha gente que tiende a minimizarla. Yo sé que en este tema no voy a ahondar porque ustedes hablan harto de esto y tienen un diagnóstico más acabado o con más herramientas que el mío. Pero les voy a poner un ejemplo súper concreto de cómo nuestras mentes también funcionan formateadas por los relatos que vamos consumiendo. Como los auditores lo saben, yo soy una persona súper oficialista, súper pro gobierno, y hoy día la gente que a mí me rodea, que es súper pro gobierno, está conmocionada celebrando una noticia que aparece en el diario La Tercera, que dice que bajó en un 40% la violencia rural en la región de la Araucanía, o en la macrozona sur. No tengo claro cuáles provincias incluye, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Ya. Pero lo que están celebrando en el fondo, todos creen que es la baja de la violencia rural. Pero eso ya lo tendrían que haber sabido. Si las personas que lo están celebrando son las personas que están llevando a cabo día a día, que trabajan a jornada completa por bajar esa cifra. ¿Qué es lo que están celebrando entonces? ¿Lo que están celebrando hoy día? Y no ayer. Lo que están celebrando es que salió publicado en La Tercera. Exacto. Lo que están celebrando es que salió publicado en La Tercera. No son conscientes, no somos todos conscientes de eso. Pero inclusive las personas que ejecutan una política pública no perciben que la están ejecutando bien si es que no lo leen en La Tercera. O en el Mercurio, ¿Ya? que son los dos Ya, diarios pero que claro, hablaban espérate, y hay algunas de personas que política. me dicen, no, pero es que esos diarios no marcan tanta pauta porque muy poca gente lee el Mercurio. Me dicen, ¿cuándo he visto en la calle? Claro, pero hay una pirámide en donde los editores de los matinales sí leen el Mercurio, el periodista que hace las preguntas en los noticieros, etcétera, y sí van marcando un punto. Ahora bien, Y las leer redes mal las sociales elecciones, que la amplifican también. Ahí sí, tenemos ahora voy a la parte más incómoda. Leer mal las elecciones es una tentación muy humana de creer que los cientos de miles de factores que influyen en que una elección salga de un determinado modo, tú sientes la pulsión por darle una importancia mucho mayor a aquel factor que confirma ya sea tu ideología, tus intereses, los intereses de tu partido, de tu agrupación, de tu grupo humano, etc. Entonces, y eso pasa también con las movilizaciones, ojo. También leemos mal las movilizaciones. De hecho, algo muy divertido, no sé si es divertido, pero cada vez que hay una movilización que sale gente a la calle para protestar o pedir algo con lo que uno está de acuerdo, uno usa la expresión, el pueblo ha salido a la calle. El pueblo se ha manifestado. Si la misma cantidad de gente sale a decir algo con que tú estás en contra, nunca le llamas a eso el pueblo, que son típicas trampas que uno se hace a uno mismo, porque se termina engañando. Mecanismos de la mente que uno no ve. Ahora,
¿Por qué? Quiero hacer algunos puntitos. Algunos problemas que tuvo el plebiscito. Primero, creo que hay una izquierda que se creó al calor del estallido. Y que esa izquierda no contó, al ser nueva, con la herramienta más útil, a mi juicio, para hacer política, que es la historia. Al menos a mí es la herramienta que más me sirve. Cuando tú no has observado la historia de las movilizaciones, la historia de las izquierdas, la historia de las luchas populares, puedes darle una interpretación a algo que está ocurriendo en el presente, que en la historia ya te ha demostrado que no funciona de ese modo. Por poner un ejemplo súper concreto, yo conozco un muchacho que tenía 18 años para la Revolución Pingüina y creyó que se acababa el neoliberalismo. No les voy a dar el nombre. ¿Ya? Ese mismo muchacho, cuando ve que después de la Revolución Pingüina viene el 2008, las protestas contra el LGE, las protestas no aparecen en televisión porque no había la intención de golpear al gobierno de Bachelet, sino que había la intención de acallar ese tema, y con la misma cantidad de liceos tomados, no era noticia. Ve que además, después de la Revolución Pingüina y la supuesta caída del neoliberalismo, gana Piñera las elecciones. Para el 2011, esa persona volvió a creer que ahora sí, que sí se acaba el neoliberalismo. Bien ingenua esa persona, diputado. Interesante. Súper ingenua. Pero la historia. Súper Yo ingenua. también. Pero va madurando, Y cuando Bachelet gana con el 62%, en una elección en que votó poquísima gente, con una abstención importantísima, también hubimos muchos que creímos, mira, ahora se vienen los cambios profundos. Ahora se acaba. Ahora se acaba. Entonces, yo creo que hay errores ahí que están a la luz, que los estoy, digamos, exponiendo ahora, que no supimos leer esa lección. Exactamente. También, quería comentarle, porque ayer vi Tolerancia Cero, no lo veía hace tiempo, porque estaba el ministro de Justicia y como que lo encuentro bueno, como que me gustó, dije, ya, lo voy a ver. Mira, deben haber estado una media hora preguntándole sobre los indultos. Pues, y había tema que quieren un señor imponer, que yo no conocía, alto, así como pelado, y él le dice en un momento, porque la ciudadanía quiere saber si el presidente tenía todos los antecedentes cuando tomó la decisión, bla, bla, bla. Y era como, ¿y este señor quién es? Ni siquiera lo he visto en mi vida. Y pero él viene a decir una cosa. lo que la ciudadanía, él representaba a la ciudadanía. Pero tú y yo también lo hacemos. Claro, sí, uno lo hace. Por No eso nos te damos decía cuenta. que en el fondo No yo nos me di damos cuenta cuenta. ayer porque estaba en contra de lo que él decía. A mí me parece que, ¿no es cierto? Pero De hecho, la ficción en la que se basa una entrevista de actualidad en general es que el periodista en esa escena representa a la ciudadanía. Por eso yo a veces me ofusco Claro, cuando no sé me si era preguntan qué periodista, piensa algo, pero- porque digo, pero ¿por qué usted no a mí la gente me pregunta otra cosa en la calle? claro, exacto. Claro, Es claro, no está Es que hay interesante. representando harta a nadie. gente en la calle. Ahí De es hecho, donde ese por eso es me el pareció punto. muy interesante que se fuera por ese lado. Voy a leer algunos comentarios que están llegando. Hay hartas preguntas para el diputado Winter. Recuerden que ustedes pueden mandar también su pregunta al más 569-91010672. En escrito, Orlando Wong dice, consulta para Winter, ¿por qué el gobierno no ha intervenido TVN? En MIT70, diputado, ¿y cómo se cambia a celebrar una publicación de La Tercera cuando se le pierde el miedo a la élite política económica del país? Pregunta. Paulina R. dice, señor Winter, ¿por qué no propone una ley de medios que necesitamos que el Estado ayude a medios independientes como La Voz de los que Sobran a llegar a mucha gente en el país como lo hacen La Tercera y El Mercurio? Paola Hernández dice, creo que ahora Winter es el que más me representa en el Congreso, después de Fabiola Campillay, evidentemente. Interesante, están preguntando por los medios de comunicación, diputado, básicamente, ¿no? Tiene que ver con eso, y cómo finalmente han logrado imponer su mirada de la realidad. Ya, quiero hacer un comentario sobre lo que yo mismo estaba planteando al respecto de los medios. Un clásico error de la izquierda, y yo creo que ahí yo he tenido una leve transformación en mi paso de lo que se llamaba en mi época la izquierda extraparlamentaria, que también es la época de ustedes, que era que a mí me da risa porque esa palabra se ocupaba como ideológica, cuando en realidad solamente describía un hecho, describía el hecho de que no estabas en el Parlamento. Ahora ya no se usa porque ya es más confuso el límite entre una cosa y otra, pero no sé si ustedes se acuerdan de los 90 que si estabas en el Parlamento eras un tipo de izquierda y si estabas fuera
era otro tipo de izquierda. De hecho, sí. Y con el tiempo yo he ido entendiendo que hay un problema muy grave en el moralismo para hacer política, que es que obviamos la frase de que la obligación de un revolucionario o de un político o de un progresista o lo que sea es ganar. Es que las ideas que él dice o ella dice que deben ocurrir para un país efectivamente ocurran. Y no tener la mejor excusa para contar por qué perdiste, ¿ya? Entonces yo creo que uno de los grandes errores, o sea, lo que quiero plantear con eso, que cuando hablo de los medios, mi interés no es lloriquear. Y eso es un error muy, muy grave. Porque, pucha, si yo juego en la U, no puedo quejarme de que el Colo es muy bueno. Claro. Si mi trabajo es ganarle. ¿Ya? Exactamente, eso es muy cierto. O sea, eso no me hace un buen técnico. Decir, mire, ¿sabe qué? A nosotros jugamos mejor, pero somos malos. Y el otro es muy bueno. Entonces, yo creo que otro error que cometió la convención o que necesitamos por el apruebo, que es muy interesante y lo quiero comentar, es que, primero, se desentendió del poder en su estructura general. Asumió que el único poder en Chile eran los poderes manifestados en la convención. Entonces, si en la convención, ese día, en esa elección, con esas listas, con esa pandemia, con esa abstención, con esas circunstancias que demarcan una elección, dio una determinada correlación de fuerza, esa es la correlación de fuerzas del país. Y no asumió que había otros poderes. Y finalmente, nosotros perdimos en el juego del poder, porque los medios de comunicación también son poderes, los empresarios son poderes. No elegimos las batallas, nos metimos el mismo día con la ISAPRES, con la SFP, con todos los que tenían el poder de derrotarnos. Los fuimos a buscar el mismo día y consideramos, y mucha gente consideró, que era como inmoral establecer una estrategia para ganar. Porque estrategia siempre significa que vaya a poner una parte de tus fuerzas por acá y por acá no, Claro. ¿cierto? Y consideró que era poco ético tener una táctica. Pero lo que es más fascinante de ese fenómeno es que yo vi a muchas personas que son justamente las personas que durante años consideraron que el poder obtenido por quienes ganaban las elecciones no era un poder verdaderamente representativo del pueblo, sino que solamente era el de las elecciones, el de los votos, el de la democracia burguesa, que el día en que ellos ganaron una elección, Sería distinto. sí consideraron que el poder que se adquiría por los votos era sagrado y la más nítida y exacta representación de lo que el pueblo estaba exigiendo. Entonces, gente que toda su vida había protestado contra el Congreso, porque decía, ustedes congresistas no representan al pueblo, etcétera, solamente tienen votos, pasaron a decir, perdóneme, yo soy convencional constituyente por los votos. Y eso lo encuentro un fenómeno demasiado interesante de analizar sobre cómo se van generando culturalmente los movimientos sociales. Perdón que me haya extendido sobre cómo manipulamos a los medios. No, es bien interesante la reflexión y bastante profunda de parte del diputado. Se agradece porque pocas veces en política tenemos la oportunidad de hacer reflexiones más pausadas. ¿Hassan? Sí. Quiero aclarar una cosa. Esa idea que acabo de plantear no es mía. Se la leí a una persona que se llama Jan Volken en Instagram y creo que por respeto a él debo mencionar. Mira, ahora Muy estamos bien. citando fuentes. Muchas gracias, dar el crédito bueno siempre. Eso baja el nivel en realidad porque, como decía Oscar Wilde, los inteligentes piden prestado, pero los genios roban nomás. Entonces, ahí está la inocencia del diputado. Pero se agradece de todas formas el respeto a las fuentes. Es bien interesante, yo tiendo a compartir mucho su crítica, o su análisis más bien, al resultado final de la convención y del momento político que estamos viviendo. Quizás sería interesante tratar de aplicar esas lecciones de la historia reciente a lo que está pasando ahora, porque no queremos repetir los errores, no queremos pecar de la misma ingenuidad y hay que tener táctica. Yo creo que la falta de táctica es importante, pero en eso la dificultad es que una táctica
por definición, necesita un agente para poner en práctica esa táctica. Entonces, la pregunta, ¿quiénes son los que están teniendo o no teniendo táctica? Cuando hablamos de la izquierda, como ampliamente concebida, eso no es ni un solo cerebro, ni un grupo reducido de cerebros que pueden ponerse de acuerdo. Es la misma dispersión que inhibe actuar con una táctica coherente. Lo que pasó en la convención es que empezaron haciendo exactamente lo que debe hacer una convención constitucional, poniéndose de acuerdo con la correlación de fuerzas que existe adentro. De hecho, ¿por qué en la teoría constitucional se dice que es algo mejor tener una convención que es de independientes y no de personas de partidos políticos? Porque una convención constitucional está redactando algo para los próximos 50 años. Y la política coyuntural está enfocada en las próximas 5 semanas o 5 días. Entonces, la idea es no tener personas que están viendo el corto plazo, ¿ya?, y viendo cuáles son las consecuencias de un cálculo político para esta coyuntura, y esas mismas personas, siendo juez y parte, haciendo las reglas a largo plazo, ¿no? Por eso uno quiere menos partidos políticos, menos personas de la política coyuntural. Por eso, de hecho, todas las reglas que no queremos personas que son parte de los poderes ya constituidos en la convención. Las convenciones deben estar apartados de la política. Los desastres, y el proceso chileno fue un proceso lamentable, pero hemos visto peor en América Latina, donde las convenciones constitucionales empiezan a tratar de gobernar, poniéndose en primera línea de la política, que no deben estar haciendo. El problema entonces de la convención no es que los convencionales hicieron lo que deben haber hecho siempre, que es ponerse de acuerdo adentro, sino que afuera de la convención, los que siempre defendíamos la idea de un proceso constitucional, ¿no?, fallamos en defender ese proceso. Los convencionales no estaban para estar en campaña. Los de derecha se dieron cuenta muy rápidamente que ellos no tenían ningún espacio ahí, entonces ellos fueron a hacer campaña. Sería un error para los mismos convencionales que tenían la tarea de redactar una convención hacer lo mismo. Pero ¿dónde estaban las otras personas, las que no estaban en la convención, que estaban en el espacio político, que tenían el poder para defender ese proceso? Y ahí claramente hay personas que tenían poder, que tenían recursos, porque tenemos el gobierno, hay que preguntar mucho porque se ha enfocado mucho la crítica en la convención. Yo aplicaría todo lo que ha dicho el diputado al mismo gobierno, porque cuando uno tiene una campaña que está lleno de noticia falsa, desinformación, la pregunta es ¿qué pasa con los que estaban a cargo de la campaña informativa? Y ahí está la pregunta precisamente de la falta de táctica, porque el gobierno, uno asume, es un cerebro, un grupo de cerebros que pueden ponerse de acuerdo. De hecho, mira, hay un comentario que es interesante, porque de acuerdo a lo que dice Winter, el Colo y la U juegan en igualdad de condiciones. Los medios independientes no juegan en igualdad de condiciones con la prensa empresarial. Sí, entonces, y eso, no se puede quejarse de eso, eso lo sabíamos de antes. La pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Y quiénes tienen el poder de hacer algo? Nosotros podemos hacer nuestro análisis y todos los demás, pero Exacto. Los que manejan presupuesto fiscal, que tienen la posibilidad de hacer los cambios, son los encargados de hacerlo. ¿Y dónde está la autocrítica? Eso es lo que me encuentro bien interesante. Se pide autocrítica a los que menos poder tienen. Y no piden autocrítica precisamente los que están con los recursos para hacer esos cambios. Hay una pregunta acerca de eso para no repetir los errores, que es la gran pregunta en eso, que tiene que ver con la polisemia, que ya es la reflexión filosófica, ¿no? Que la información que nos llega es siempre abierta a distintas interpretaciones. Y los plebiscitos y en las elecciones presidenciales son lo peor, en ese sentido. La calidad de la información que llega es, bueno, que el pueblo, entre comillas, quiere que Gabriel Boric sea presidente. ¿Por qué? No tenemos la menor idea. Entre la primera vuelta, donde sacó la segunda mayoría, y la segunda vuelta, donde sacó primera mayoría, pasó algo. ¿Qué pasó? No sabemos. Los datos electorales no nos permiten decir. La elección parlamentaria podríamos decir que también hay mucha gente que votó en contra de Kast y del fascismo. Hay un montón de distintas, por supuesto, hay un montón de diferentes interpretaciones de qué significa un resultado electoral. Las parlamentarias son mejores en eso porque uno tiene un resultado más granulado y en eso entra la ingeniería electoral de cuáles son las ofertas. Entonces, preguntando por táctica de los que manejan poder, que al final los que están vinculados con el Ejecutivo, y la ingeniería electoral, para que el resultado de las próximas elecciones constitucionales nos genere un resultado que nos permite hacer cambios. Me hago la pregunta de las 2 listas, por ejemplo. Me hago la pregunta de la fecha de la elección. ¿Cuál es la táctica que debemos tener los que estamos comprometidos con grandes cambios
en esos dos temas, la forma de presentar las listas y en términos de cuándo deben tener las elecciones para no incurrir en los mismos errores de antes. ¿Por dónde parte? Eso, la mansa O sea, pregunta. no, pero no me quiero burlar de la extensión, porque por el contrario estoy estimuladísimo. No, claro, yo digo la mansa pregunta con lo porque es que- grande, claro. es importante. Y la cantidad, pero creo que fue corto para la cantidad de cosas como estimulantes que dijo Hassan en poco rato. A ver, además que me estáis metiendo en un tema filosófico bien complejo. Primero, sobre las responsabilidades de la convención. Porque en el fondo tú me hiciste una sola pregunta, que es la responsabilidad del gobierno en la campaña. Pero yo me quiero meter con tus premisas. ¿Ya? Ya. Porque para mí tus premisas no llevan a esa pregunta. ¿Ya? Ya. Primero, la responsabilidad de la convención. Yo sí creo que hay que culparnos a los pro estallido, más que a los convencionales propiamente tal. ¿Ya? No, pro estallido no es la palabra. A los que creímos que el estallido tenía una cierta legitimidad en su demanda y que esa demanda, una de las formas de solucionarse era cambiando la Constitución. Voy a ponerlo así. ¿Ya? Porque decir pro estallido alguien puede interpretar que soy como pro incendios, pro violencia y nada que ver, ¿ya? Pero se entiende. Y ahí sí quiero hacer un punto exculpante de los convencionales. La situación del país en Chile, algo que llama mucho la atención es cómo los sentidos comunes, etcétera, están variando con una rapidez súper desproporcionada y que es digna de análisis, ¿no? Cuando comenzó la convención, y esto lo he conversado con muchos convencionales, era muy difícil o prácticamente imposible que los convencionales de izquierda o de la lista del pueblo, ¿cierto?, de movimientos sociales, etcétera, tuvieran esa moderación que hoy día se les pide para poder haber llegado a cierto acuerdo, etcétera, porque quienes los sostenían allí no les estaban exigiendo eso, sino todo lo contrario. Y en la medida en que hubiesen tenido la moderación, que sus mismas audiencias estaban de acuerdo ya para el 3 de septiembre en la noche, los hubiesen funado en redes sociales si es que la adquirían el 5 de julio en la mañana. Y eso tiene que ver con movimientos del pensamiento en general y cómo una sensación del estallido también fue bajando, o más bien yo diría que se fue canalizando, racionalizando, masticando, ¿ya? Y que cuando comenzó la convención todavía no estaba masticada. Cómo se transforma políticamente una sensación, cómo se transforma en artículos una sensación, porque una sensación es una sensación, no es un artículo de una constitución, ¿ya? Y ahí yo sigo con razón a ciertos convencionales que me dicen, la misma gente que hoy día me dice, puta, pero cómo se fueron al chancho con ciertas declaraciones o cosas, esa gente me hubiese funado si es que no hacía esas declaraciones. Entonces, había una situación muy complicada. Sobre los independientes, yo no comparto la premisa de Hassan de que, a ver, ¿qué significa? Cuando decimos que una persona es independiente en política, estamos diciendo muy poco sobre esa persona. O sea, si tú me dices, mira, Juan es independiente, la información que me estás entregando de Juan respecto a su desempeño político es casi nula. Y yo necesito saber, cuando elijo a alguien, cómo va a responder en función de aquello para lo cual lo elegí. Supuestamente, ¿Ya? digamos, porque hay otros que se han vuelto la chaqueta entre medio, pero bueno. Claro, pero si yo te elijo para una convención constitucional, yo necesito saber cuáles son tus posiciones constitucionales más o menos. Por supuesto. De hecho, ahí pasa a darme lo mismo tu equipo de fútbol, inclusive tu edad podría darme lo mismo. Pero yo creo que yo soy una persona que cree en los partidos, usted muy bien lo sabe. Y creo en los partidos justamente porque son el espacio en donde las distintas personas que creemos en cosas para la política estamos dispuestos a coordinarnos colectivamente y por lo tanto son a mi juicio la forma más eficiente que se ha inventado para crear tácticas y estrategias. Claro. Por Porque ahora si no no- hay otra, digamos. Mira, hay una crítica clásica que no la voy a repetir porque yo creo que ya estamos todos como cansados de escucharla, que es esta idea de que las distintas personas que fueron por una sola causa
no podían hacerse parte de ningún acuerdo ni ninguna táctica porque tenían una causa. La persona que tiene 10 causas puede decir, te paso, me bajo de una, si me dejáis pasar 9, qué sé yo, y podría tener un éxito. El que tiene una sola causa, ya. Pero esa crítica la hemos escuchado siempre. Pero yo además creo que también la política es un oficio. Y esto a mí me duele decirlo porque durante mucho tiempo estuve en contra de esa idea. Pero hay un oficio, ¿ya? Y aquí yo creo que sí la convención, aquí no la quiero exculpar, sino que quiero sí poner una responsabilidad ante entrar al gobierno, que es que la convención tuvo que haber visto que de acuerdo a las reglas del proceso, su responsabilidad no era solamente era hacer una constitución, sino que era ser un candidato. Porque en la medida en que había un plebiscito de salida, el texto final era un candidato. Y cuando uno trabaja en una campaña, tiene que tener en cuenta un montón de cosas que a uno no le gustan. Primero, la correlación de fuerzas general, no la interna, la general. Los medios, las opiniones por aquí, por allá, lo que va a decir esto, lo que va a decir el otro, los distintos poderes que van a hacerse cargo de mi candidato. Quienes han trabajado en campaña, no sé quiénes han trabajado en campaña acá, por lo menos la que es representante popular, obviamente ha trabajado en campaña. Sabemos que tenemos que ver un montón de cosas. Cuando preparamos un debate, no es lo mismo si va a estar un periodista o el otro periodista. Y además, los políticos, algo que desarrollamos o que deberíamos desarrollar, es estar permanentemente haciendo el ida y vuelta de en qué está la gente. Porque se supone que representamos, ¿ya? Y la gente también cambia de opinión, lo que no significa que uno tenga que ser una veleta de lo que dice la gente, pero sí, en mi caso, por poner mi experiencia personal, mi diputación, de alguna forma uno podría hacer una metáfora que es como una empresa que se dedica a estar cachando permanentemente todos los días en qué está la gente a la que representamos, para poder representarla, y de alguna forma, cómo convertir eso en proceso legislativo. Y a eso yo lo llamo hacer política, ¿ya? Yo lo llamo hacer política. Entonces, yo también creo que en la convención faltó articulación, faltó política. No es culpa de los convencionales no haber estado articulados. Ojo, ellos no crearon la crisis de las izquierdas y los progresismos con que se encuentran en sus tiempos. Pero yo no hago apología de la independencia, en ningún caso. Más bien hago apología del coordinarse, del ponerse de acuerdo, de hacerse parte de un cuerpo colectivo para poder desarrollar una estrategia. Ahora, dentro de la convención también había movimientos sociales que podríamos también decir que también tienen una orgánica, como el caso de Modatima, por ejemplo, no sé, algunas organizaciones, la 8M. Sí, es que yo no soy especialista en lo que ocurrió al interior de la convención. Soy súper poco especialista en eso y encuentro una falta de respeto ponerme a hablar así como estos fueron así, estos fueron allá, pero sí, en el fondo me voy en la abstracta, me voy en términos generales, de que yo sí soy pro representantes populares que crean en el oficio de crear una campaña, sabiendo que tienen que enfrentarse a una elección, y que estén dispuestos a coordinarse con una táctica general. Diputado, porque sabéis que Hassan, espérate, yo fui parte del comité político de la segunda vuelta del presidente Boric. Éramos 5 personas. Y tuvimos que tomar la de decisiones tácticas. Claro. O sea, la cantidad de cosas que tuvimos que sacrificar en función de otras. ¿Ah? Claro. Diputado, ahora yo en ese ámbito, que no quiero dejar pasar esto porque se nos puede acabar el tiempo, pero sí, hace poco estábamos quiero ir cerrando escuchando el tema de los medios para que vayamos a otros temas ya. Ya, con esto cierro. Hace poco, cuando partimos del programa, veíamos una entrevista que le hizo Tati Pena a Pedro Lemebel y él contó ahí una anécdota con Mariana Elwin cuando Patricio Elwin asume el gobierno. Y establece la idea de que Mariana Elwin, él cuenta que Mariana Elwin él hace una performance con las yeguas del apocalipsis y Mariana Elwin se acerca y le dice, ¿por qué quieres arruinar el gobierno de mi papá? Y le dice, ¿quieres transformar esto en una instancia de prostitutas y homosexuales? O sea, el lumpen. O sea, la derecha va a creer que el gobierno de mi papá es de prostitutas y homosexuales / lumpen. Te lo estoy resumiendo muy, muy rápidamente. ¿Por qué de alguna manera da la sensación hoy día de que en definitiva seguimos en este discurso de trabajar para las mayorías hegemónicas? ¿Por qué da la idea de que en definitiva hoy día se validan ciertos discursos mediáticos que se establecen en esa misma línea? ¿Qué es lo que partió diciendo el diputado? Por lo mismo. Porque que celebran que está en la tercera. Exactamente. Llama la atención que finalmente pareciera ser que un gobierno progresista
finalmente está trabajando para no pisarle los callos a aquello que queremos cambiar y que tiene que ver con los relatos sociales. Porque efectivamente hay una instancia mediática, y con esto ya le doy la palabra a usted, diputado, hay una instancia mediática que crea una realidad que además extrañamente hoy día está más parecida a los 90 que nunca, está más parecida a Elwin que nunca, y hay una realidad que vivimos todos los que andamos en transporte público, que estamos en FONASA, que funcionamos con X cosas. No me voy a meter en el tema de la educación porque mis hijos estudiaron en colegio privado, así que hasta ahí puedo llegar con mi ejemplo. Ando en transporte público y estoy en FONASA, el resto no puedo hacerlo. Entonces, claro, desde ese punto de vista uno puede establecer ciertas distinciones que llaman la atención. Llaman la atención que un gobierno progresista, por el cual por lo menos yo voté, siga en este discurso casi propio de Mariana Elwin en los 90. Y que además los medios tengan este mismo Pero pongo un discurso. ejemplo. Porque Por ejemplo, voy con ejemplos, diputado. Tu pregunta parte con un ejemplo muy concreto. Voy con ejemplos concretos. Estatua de Patricio Elwin, por ejemplo. Indultos. Indultos, ojo, yo estoy de acuerdo con los indultos, pero estoy en desacuerdo con los momentos en que se indultó o con la estrategia que se desarrolló para los indultos y cómo se ha puesto el tema en la prensa. No La no existencia de canal público, cuando hoy día el gobierno tiene toda la potestad para desarrollar. Con esto no estoy diciendo que quiero que parta Televisión Nacional con la internacional, estoy diciendo simplemente que se haga una estrategia inteligente. El seguir avalando a ciertos medios que son empresariales llama la atención. ¿Qué otra cosa puedo decir? Fíjese que le puse ya 4 ejemplos estéticos, éticos y más profundos. Ya. No, yo estaría de acuerdo contigo. Primero, este revival de los 90, yo creo que se va a pasar. Creo que Chile está como en una situación muy... Yo tengo la teoría de que antes decían Twitter no muestra la realidad, y ahora yo creo que la realidad a veces se está pareciendo a Twitter, en la medida en que tiene esta forma exponencial de que se ponga de moda una sensación y después cae de golpe. Yo creo que esto va a caer de golpe. O sea, lo que vimos ayer de cuáles eran las propuestas de expertos, esta idea como de que la gente en la calle está gritando como que vuelva Saldívar, que vuelva Saldívar. No es real, pero es verdad que hay gente que cree que eso está ocurriendo y se tiene que terminar. Yo creo que mi respuesta a tu pregunta es que, en primer lugar, obviamente ustedes deben percibir que yo debo sentir incomodidades similares en determinadas ocasiones, a las cuales obviamente no me voy a referir, porque... No, nadie lo quiere apretar en esa línea. Porque esto también es un juego de roles. Yo siempre digo, cuando el gobierno tenga 55% de aprobación y en las encuestas no esté Kast y Parisi número 1 y 2, yo ahí voy a empezar a poder decir algunas cosas, pero por ahora estamos con los dientes apretados, así me doy a entender. Y yo creo que ahora, lo de los indultos lo sacaría, porque yo me imagino que no puedes considerar que haber hecho indultos es parte de parecerse a Mariana Elwin. No. La Lo que yo estrategia. decía es que la estrategia, no hubo estrategia comunicacional. Sí. Y no tenían para qué salir justificando ningún indulto. Y ahí lo Sí, único que hacemos es se cometieron errores y desprolijidades comunicacionales, en el camino. claro. Yo estoy de acuerdo y mi respuesta es muy obvia y súper fome la respuesta, que es, en parte tienes razón y en parte tiene que ver con transitar dentro de los obstáculos que hay en la cancha, y no se puede simplemente hacer como que no están esos obstáculos. Estoy de acuerdo con que uno no puede acomodarse a los obstáculos, porque cuando te acomodas a los obstáculos, te conviertes en un pedazo más de la cancha. Y yo creo que es lo que le pasó a mucha gente durante el ciclo anterior en política, ¿no? Que es cuando tu secuestro, que esto yo lo he dicho, creo que lo he dicho en La Voz de los que Sobran, incluso con una frase que siempre digo, que es cuando algunas personas empezaron a vivir con alegría y comodidad el secuestro constitucional en el que vivían. Lo planteo así, para darte un punto. La concertación, cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué queréis que hiciera? Si tenía senadores designados, etcétera, 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 etcétera. En realidad, en esa discusión, cuando me muestran las condiciones en las que estaban, me ganan, porque los argumentos son bastante fuertes de que no se podía hacer más. El punto es cuando uno empieza a sospechar que se cuelan en la misma coalición determinadas personas que están cómodas con ese secuestro constitucional, ¿ya? Y yo estoy de acuerdo contigo con que cuando una fuerza política empieza a echarle siempre la culpa al empedrado, se transforma en el empedrado. No sé si me doy a entender.
Y creo que nosotros corremos ese peligro, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo Pero creo- tampoco, Jaime, podemos hacer como que el empedrado no existe No, yo estoy de decir- acuerdo, ojo. Yo y creo que el empedrado decir, existe. y decir, yo voy a cruzar la calle y no tengo por qué rendirle pleitesía a los camiones que pasan. Bueno, que los camiones es un pésimo ejemplo porque se enreda con... Porque la metáfora se enreda con- O un ejemplo bastante bueno, en realidad. Yo creo que es un muy buen ejemplo, No, diputado. es mal ejemplo Es un porque desliz metáfora y freudiano realidad se excelente. cruzan y hay que separarlas, ¿ya? Es como que yo dijera, voy a cruzar la calle y ese auto no tiene derecho a impedir que yo cruce la calle, pero en la realidad, si yo cruzo la calle sin mirar, bueno, efectivamente me atropellan. Pero estoy de acuerdo contigo con que uno corre el riesgo a que uno puede decir, ya sé que como había autos yo no voy a cruzar nunca la calle. Y nunca más ni siquiera miraste si venían los autos, ni siquiera intentaste asomar la nariz en la carretera porque en realidad estáis súper cómodo sin cruzar la calle. Y a Creo que- propósito que- del tema que tiene que ver con los poderosos. Vamos de frentón a la pregunta, yo quiero ir así ya, la voy a hacer al tiro. ¿Usted cree que deberían salvar a las ISAPRES o no? No, pero creo que como todo, yo no soy especialista en este tema, pero sí creo que hay que tomárselo muy en serio y que lo voy a plantear así. Yo, todo lo que he dicho sobre este tema dista mucho de lo que yo hubiese dicho cuando era un ciudadano tuitero. Y ahí yo sí creo en el juego de roles. Y creo que el rol del MBL en el gobierno de Elwin era un rol distinto al de Elwin. ¿Ya? Si estamos a puertas de una situación muy crítica como la que viene y yo soy un diputado de gobierno, yo me lo tengo que tomar muy en serio. Porque aquí se puede terminar dando paso a una estafa y también puede morir gente. En los Claro. dos extremos de O sea, las posibilidades más o no- menos de no- acción que hay. Una cosa ¿Ya? es no salvar a las ISAPRES, otra cosa es dejar a la deriva a los más de 3 millones Es que de personas claro, que están en ISAPRES. a lo que voy es que si yo dijera, mi rol en esta crisis es tuitear, ahora les gusta el Estado, po. Ahora son Ese es mi socialistas. rol, no se preocupe, yo lo voy a seguir Nada más. Y yo no hago nada más. Y yo no hago nada más, puede morir gente. Y Pero a mí ¿cuál no es me su posición, pagan. diputado, entonces? ¿Cómo? ¿Cuál es su ¿Cómo? posición, entonces, diputado? No, mi posición en primer lugar es que creo que hay que en esta conversación distinguir la posición general que uno tiene de la posición sobre cómo se resuelve una determinada coyuntura. Yo soy una persona que no está a favor de los seguros privados, y mucho menos cuando tienen un carácter obligatorio, que es la anomalía del sistema chileno. Porque hay mucha gente que dice, no, pero es que en otros países existen los seguros privados. Claro, pero son complementarios al fragmento de seguridad social. El típico caso que se pone en Inglaterra, donde efectivamente hoy día el 24%, que Inglaterra es un caso muy paradigmático, perdón que me extienda, porque la izquierda lo plantea para decir, todos tienen seguro único, y la derecha lo plantea para decir, mentira, casi el 30% de los ingleses paga seguro privado. Claro, la diferencia es que ese Pero seguro no es privado parte del sistema público. no es parte de la cotización obligatoria. Exacto. Yo estoy en contra del sistema de ISAPRE, ¿ya? Perfecto. Y me encantaría que se acabara, y me encantaría que hubiera una reforma para que se acabara. Pero Jaime, también estoy en contra de los tumores en la columna. Y si alguien me dice, mira, tengo un tumor en la columna, no lo agarro con un bat de béisbol hasta que se le muera el tumor. Sino que hago un Ya, sistema de la teoría, qué diputado, extremo y gordo. No, no, hago un sistema de quimioterapia. por supuesto. La teoría está clarísimo, diputado. Yo creo que todos sabemos de dónde queremos transitar, pero la pregunta es mucho más específica. ¿Qué pasa en este momento que el jefe de los gremios de la ISAPRE están diciendo que están supuestamente en quiebra, están pidiendo un rescate de parte del gobierno? Y no se ha conversado acerca de los límites que se ponen, porque rescatar, ¿qué? A los que están adentro de las ISAPRES implica ponerlo en una administración separada, pasar plata directamente a las ISAPRES, permitir que las ISAPRES suban sus planes. ¿Cuál es la línea en términos de lo que están dispuestos a dejar? No, o sea, a ver, en más libertad para las ISAPRES, porque además, ojo, que la semana pasada nos estaban diciendo que el gobierno se metía con el Poder Judicial, y ahora están pidiendo que el gobierno se meta con un fallo del Poder Judicial. No, en ningún caso creo que la salida de esta crisis pase por más libertad para la ISAPRE. En ningún caso, ¿ya? En ningún caso. Creo que hay que ser cauto porque en este momento se están tomando las decisiones que hay que tomar. En ningún caso un rescate o salvataje,
Ya. Sino que encontrar ciertas vías que, que eviten una crisis sanitaria mayor, pero que los responsables de esta crisis sean los que la terminen pagando. Y los responsables son la ISAPRE, ojo. Y nadie más que la ISAPRE. Muy bien, estoy súper de acuerdo con eso. Nosotros tenemos una campaña, diputado. Con una cagada de respuesta que digo. No, pero está bien, o sea, No, es que está una bien. O respuesta sea, muy- no salvataje a la ISAPRE, porque de verdad, o sea, que ellos sean pésimos tratando de administrar su sistema, que es muy mañoso, tiene 54.000 planes, que es lo que dicen todos los expertos, evidentemente eso es imposible de llevar Pero a cabo. ojo, mi Y hay posición tampoco cero es eficacia dejarlas en morir. Ah, no, Como la mía sí. muéranse y veremos. Que se mueran, que me da lo mismo. Lo que hay que salvar es a las personas que están en la ISAPRE, que eso Claro, es Ya, diferente. eso es muy pero es que, distinto. sí, pues, pero es que el límite es muy, muy peliagudo entre salvar a las personas y salvar a la ISAPRE. Esa, ya, Ah, sí, eso eso es es el cierto. gran debate. Acá, Eso requiere un diseño, pero milimétrico para que pueda salvar a las personas sin salvar a la ISAPRE. pero De Brot, por ejemplo, que es un experto en, Sí. en salud pública. Tiene el plan del FONASAE. Exactamente, tiene ese plan. ¿Le A mí me parece a usted ese un buen plan? A mí me parece interesante y estamos estudiándolo en nuestra bancada. Hasta el momento creo que es de lo mejorcito que se ha propuesto en el debate público. Muy bien, muy bien. Ahora, Entonces, si le yo vamos fuera a un poner... tuitero cualquiera nomás, yo creo que lo que diría... No, no lo diga, pero Sí, sí, ve, vamos. le Ya, gusta- pero ¿Qué como diría- qué diría otra persona? ¿Qué diría ¿Para qué- para qué el se tuitero quema? Gonzalo Vinter? No el diputado Gonzalo Vinter. Olvidemos que tiene usted un rol ahí que cumplir. ¿Qué diría? No, a mí me llamó la atención esta idea de que para alguna otra crisis ya se había planteado, que era, alguien puso, lo podrías dejar como hobby. Mire, Y le es vamos a mostrar... cuando un artista no puede vivir de su arte y le dice, pero déjalo como hobby, Claro, exactamente. y que alguien lo aplicó a... Usted, le vamos a mostrar el Twitter al tuitero Gonzalo Vinter si se haría parte de esta campaña. Le vamos a mostrar nuestra campaña que hemos comenzado ayer. Así que aquí está, le mostramos el video al diputado. ¿Se haría parte de la campaña si no fuese diputado? Aquí está. No tengo cómo saber qué Ahí haría está, si no ahí fuese está. diputado porque lo soy. Hay un problema epistemológico en su pregunta. 1990 y 2021, las ISAPRES obtuvieron utilidades por 1.3 billones de pesos y en plena pandemia utilidades diarias por más de 226 millones. ¿Te parece justo rescatar negocios multimillonarios con nuestros fondos? Súmate a la campaña con nuestra plata. No. Entre 1900 Ahí está, diputado. También tenemos sentido del humor también. Lo hicimos un poco riéndonos de la campaña que tenían las personas de derecha, con mi platita no, pero le hicimos más colectiva, ¿ve usted? Con nuestra plata no. ¿Qué le parece? Me parece bien, pero... La cifra, el 1.3 millones de millones de pesos fueron las ganancias hasta hace muy poquito. Y además un dato no menor que la obtención de ganancias de exorbitantes no es algo del pasado, no es que fueron decayendo, o sea, la ISAPRE no están cayendo como cayeron las salitreras, que fue Claro. bajando el precio. No, las ganancias de exorbitantes fueron el año antepasado, yo creo, si no me equivoco. Así es, justamente. Lo vamos a invitar Y, entonces y ahí tenemos un problema además de la relación con el capital, porque nos falta el que va a poner en los comentarios, no, en realidad porque esa gente no escucha esto, pero que pone, ay, pero qué gente más ignorante, están confundiendo liquidez actual con ganancia. Claro, Claro, que cómodo es no confundirla, exactamente. que cómodo es no confundirla. Ahí podemos hacer todas esas separaciones cuando se trata de hablar de esas cosas. Diputado, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Un abrazo grande y ya vamos Un abrazo a ustedes. seguir analizando la Y espero actualidad. estar por supuesto. pronto de vuelta. Eso, me parece. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao.